No fue hasta 1985 que se confirmó que el Titanic se había partido en dos, luego de que las investigaciones estadounidenses y británicas hubieran concluido en 1912 que el barco se había hundido en una sola pieza. Pero ¿cómo es que se llegó a esta conclusión con toda la evidencia que había? Durante la investigación sobre el hundimiento, se le preguntó a los sobrevivientes una amplia serie de preguntas. Los testimonios de los oficiales de mayor rango fueron los que más se tomaron en cuenta, y especialmente el testimonio del segundo oficial, Charles Lightoller, quien se encontraba muy cerca del barco mientras se hundía. Cuando se le realizó la pregunta, ¿el barco se partió a la mitad o permaneció intacto?, Lightoller respondió, absolutamente intacto. Por los años siguientes salieron películas, pinturas y libros mostrando el Titanic hundiéndose en una sola pieza. Sin embargo, 73 años después, se descubriría que habían estado equivocados, cuando se pudo ver al Titanic dividido en dos partes separadas por 600 metros en el fondo del mar. Resulta que mientras que los testimonios decían que el Titanic se había hundido entero eran 4, habían otros 13 que declararon exactamente lo contrario. Por ejemplo, Thomas Ranger declaró: la parte de adelante se hundió y se separó, dejando la parte de atrás sobre su quilla. Por otro lado, Frank Osman se puso más dramático, diciendo: después de llegar a cierto ángulo, explotó y se partió por la mitad. La parte de atrás se levantó en el aire y tan pronto como lo hizo, terminó de hundirse. Y hay otros 11 testimonios diciendo exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿por qué fueron ignorados? Primeramente porque ninguno de estos testimonios pudo ponerse de acuerdo sobre en qué lugar se había partido. John Poindexter dijo que fue justo atrás de la primera chimenea, mientras que Frederick Scott dijo que fue justo antes de la cuarta. Estas inconsistencias no pasaron desapercibidas y la investigación tomó a los testigos como inválidos. Sin embargo, es posible que hayan habido más razones por las cuales la investigación hizo eso. Un conspiranoico te podría decir que los oficiales mintieron para salvar la poca reputación que le quedaba a la empresa. Pero en realidad, esto pasó probablemente por lo inverosímil de considerar que un barco de tal calibre y tecnología podría haberse partido. Hay que agregar que en ese momento también se pensaba que el daño del iceberg era mucho mayor de lo que hoy sabemos que fue. Pero entonces, para saber por qué es que un barco así pudo partirse a la mitad, vamos a echar un vistazo a los restos. Lo primero que podemos darnos cuenta es que ahí falta una buena parte del Titanic. Desde la segunda chimenea para atrás hay como una parte del Titanic que no está. Más adelante, en expediciones, fueron encontrados varios pedazos de la superestructura, identificados como la torre delantera y la torre trasera. Más partes fueron encontradas, como la cocina de tercera clase, así como 2 pedazos de quilla que algún día encajaron perfectamente y se encuentran dobladas hacia arriba. Lo curioso de estos descubrimientos es que estas partes se hayan separado en forma de unidades perfectamente separadas, mientras que las demás partes que mantenían unidas a estas no están. Para terminar de entender esto, vamos a fijarnos en los planos del barco. Podemos encontrar, además del ducto de la tercera chimenea, el conducto de ventilación del motor, un amplio ducto de aire designado para esparcir el calor que provocan los motores al funcionar. Por esta misma zona se pueden encontrar el comedor de primera clase, así como la cocina de primera y segunda clase. En la cubierta C se encuentra la barbería, cuyo cartel saldría flotando a la superficie, según lo que declaró Arthur Peuchen, uno de los 13 testimonios que defendió que el barco se había partido a la mitad. Si no, ¿cómo es posible que ese cartel pudo haber salido del lugar en donde estaba, en el medio del barco? Como pueden ver, con todos estos espacios abiertos, esta zona se convierte en una de las más vulnerables del barco. Es por eso que los diseñadores se ocuparon de reforzar esa zona con vigas adicionales, de modo que fuera necesaria una presión difícil de lograr para que se diera. Difícil, pero no imposible. Todos sabemos que cuando el Titanic se hundió, su popa se levantó en el aire por el peso del agua entrando en la proa. De esta forma podemos entender al Titanic como una balanza, donde el peso se encuentra en la proa, el agua, y el contrapeso en la popa, la gravedad. Cuando se levanta el contrapeso en una balanza, la presión se genera en el soporte que está en el medio. Y si la balanza se sobrecarga, todas las fuerzas se juntan en ese lugar. Y si ese lugar no soporta esa fuerza, cede.
Bueno, creo que ya quedó bastante claro todo lo que se tenía que decir. Es posible que después haga otro video diciendo las teorías sobre cómo fue que se partió el barco. Pero bueno, para eso estén al tanto.